Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Nos gusta estudiar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, y ahora lo seguimos haciendo libro por libro. Estamos estudiando completamente toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero en este momento empezamos con una nueva serie del libro de Éxodo. Esta serie se llama De la esclavitud a la libertad. Así que todas esas historias espectaculares que uno puede conocer a veces en Semana Santa, como dice a veces popularmente, ¿no? Ya viene Semana Santa, ya vienen los 10 mandamientos, ya vienen las historias que nosotros vemos de cruzar el Mar Rojo. Todas esas historias y mucho más vamos a disfrutar en el libro de Éxodo. Pero más que todo vamos a ver cómo es que la salvación llegó a nosotros, los gentiles, y cómo es que comenzó ese plan o continuó ese plan a través del libro de Éxodo. Así que vamos a orar y comenzamos. Señor, quiero darte gracias por este tiempo tan especial que nos permites estudiar tu palabra. Bendice este estudio. Háblanos a través de tu palabra de forma personal a cada persona que esté escuchando y usa mi vida, Señor, para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Hoy hacemos el capítulo 1 con la introducción y el tema de este capítulo es Israel en Egipto. Así que tengo 10 puntos de introducción. Primero, tenemos que ver quién escribió el libro. Pues fue Moisés. ¿Cuándo fue escrito entonces? Alrededor del año 1440 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? Pues obviamente a Israel. Ahora, ¿de dónde fue escrito? Eso no se sabe hasta el día de hoy. Número 5. ¿Qué género de literatura entonces es el libro? Es histórico o histórico narrativo. Número 6. ¿Cuál es la idea principal de este libro de Éxodo? Es que Éxodo, hermano, relata más milagros que cualquier otro libro del Antiguo Testamento y contiene también los 10 mandamientos. Entonces vamos a ver del capítulo 1 al 18. Habla de los milagros, del 18 adelante, los 10 mandamientos y el Sinaí. Ahora, número 7. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Pues registrar los acontecimientos de la liberación de Israel de Egipto y su desarrollo como nación. Número 8. ¿Cuáles son los temas que vamos a encontrar en este libro de Éxodo? Pues vamos a ver a Jehová, las plagas, la redención, el pacto, los 10 mandamientos y el tabernáculo. Número 9. ¿Cuál es la cobertura histórica entonces en años de este libro de Éxodo? Desde la muerte de José, que es aproximadamente el año 1600 a.C., hasta el establecimiento de Israel en Sinaí, que vendría a ser el año 1440 o 1260 antes de Cristo. Y esto vamos a ir viéndolo más adelante con el estudio. Número 10. ¿Por qué el título de Éxodo? Porque la palabra Éxodo significa salida. Simplemente por eso, el Éxodo es una salida. Pero más que todo esto, las versiones de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento que se conoce como la Septuaginta, y la Vulgata Latina, que es después de Cristo en el Antiguo Testamento, asignaron el título Éxodo a este segundo libro de Moisés. Porque en la Biblia hebrea, hermanos, las palabras de apertura y, solamente y o ahora, estos son los nombres, servían como el título del libro. Así que en la Biblia hebrea no se conoce como Éxodo, sino se lo conoce como esto y estos son los nombres. ¿Y por qué decimos de y estos son? Porque esta es una continuación del libro de Génesis. Recuerden que nosotros venimos estudiando la Biblia versículo por versículo. Ya hemos estudiado Génesis, lo tenemos en audio en la página web, pero un día vamos a volver a hacerlo con videos y todo esto como solemos hacerlo ahora a través de las redes sociales, ya sean Facebook o YouTube donde está el canal. Ahora,
Cuando hablamos que es la continuación de Génesis, tenemos que ir un poquito a Génesis en esta introducción. En Génesis capítulo 15, el versículo 13 al 14, cuando Dios llama a Abraham, escoge a Abraham, porque ahora es Jacob o Israel el nieto, le dice en el versículo 13, después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. Miren, antes que exista, diríamos, Israel como una nación, porque simplemente era una familia, era Abraham, era Isaac, Jacob, básicamente el nieto, Jacob con sus hijos, con sus 12 hijos, su hija más, entraron a esta tierra de Egipto. Antes que suceda esto y antes que vengan los nietos o el hijo, Dios ya le dijo a Abraham que iba a estar sus familiares, su descendencia, 400 años en esa tierra lejana. Ahí van a salir con riquezas y obviamente conocemos que salieron con riquezas por tanta película que hemos visto también, pero también por los estudios bíblicos. Pero lo que quiero decir es que está conectado con Génesis, esta historia de Éxodo, y a la vez es parte del plan de Dios. Entonces, cuando miremos esto, que es parte del plan de Dios, hay que entender que en el libro de Génesis, ya la familia de Jacob, que vendría a ser el nieto, tenía problemas. Ya estaban queriendo juntarse con algunas otras naciones paganas. Ya, por ejemplo, Dina, que también fue a esta ciudad pagana y le pasó las cosas terribles. Hay una serie de historias donde básicamente ellos estaban mirando siempre a otras naciones, y parte del plan de Dios es que iba de la simiente de Abraham, o empecemos más atrás, pero de la simiente de Adán, o por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra, a lo cual es nuestro Salvador Jesucristo. Entonces Dios en su plan tuvo que llevar a esta nación, ahora Israel, a un lugar donde eran, diríamos, racistas. Los egipcios eran clasistas, racistas. Los egipcios miraban a los hebreos porque ellos cuidaban las ovejas, eran pastores de ovejas, y era el oficio menos, diríamos, añorado para ellos. Era lo peor que una persona podía hacer. Y entonces los hombres y las mujeres egipcias no miraban a los hebreos como para hacer familia, simplemente no querían mezclarse con ellos, les dieron un lugar, y todo eso tuvo un propósito, porque mientras estuvo allí no se contaminaron o no se mezclaron con otras naciones paganas, porque los egipcios, vuelvo a decir, no querían tener ningún contacto con los hebreos. Y ahí es donde empieza el libro. Ahora, vamos a ver el bosquejo de este libro. Israel en Egipto es la primera parte que nos va a hablar desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Israel sufre en Egipto, vendría a ser la parte B de este capítulo, vendría a ser desde el 15 hasta el 22. Y a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos con las subdivisiones de cada párrafo. Recordemos esto, Génesis 46, versículo 3 al 4, cuando Dios le dice esto a su nieto de Abraham, a Jacob, le dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz, no tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Recuerden, era una familia y ahora van a ser una gran nación. 4, yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer, morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Esto Dios le habla a Jacob. Todos recordamos la última parte cuando Jacob se encuentra con su hijo José. Lágrimas vinieron a los ojos, se reencuentra con su familia, y ahí es donde termina en el capítulo 50. Entran sus hermanos, su familia, sus hijos, sus esposas, y ahí es donde empieza el libro de Éxodo. Así que el versículo 1 al 6, Israel en Egipto, comienza con los 12 hijos de Jacob. Dice el versículo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre,
cada uno con su familia. Versículo 2. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Cuántos tenemos aquí? 11. ¿Y dónde estaba el otro? Pues ya estaba en Egipto, era José. Así que entran todas estas personas y sus hijos, familias, entran. Versículo 5. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Por eso es que no está mencionado en los versículos anteriores. Así que 70 personas. Pero cuando salieron de 70 hermanos con una gran nación, salieron 613.550 hombres. 613.550 hombres. Así que imagínense, hombres, no están contando mujeres, no están contando familias, porque si los multiplicamos por 4 harían más de 2 millones, por eso se dicen que eran casi 2 millones de personas. Y según el censo, ¿dónde sacan este número? Alguien dirá, este número es según el censo que Dios ordenó en el desierto cuando salieron de Egipto, y un día vamos a estudiar este libro de Números. Ustedes pueden leer en el capítulo 1, del 1 al 3 y del versículo 45 al 50, narra la cantidad exacta, precisa. No es que a Dios le gustaba los censos, sino Dios quería saber cómo iba a ser de Israel o cómo hizo una nación grande y lo que iba a hacer en el desierto y lo que iba a hacer con la tierra prometida. Ahora, el versículo 6 nos dice lo siguiente. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Algunos dicen que pasó entre 100 a 200 años. Así que, ¿qué sucedió después de esto? Versículo 7, Israel en Egipto se multiplican rápidamente. Versículo 7, pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Esto nos hace recordar a Génesis 47, del 27 al 28, que nos dice, mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en Egipto. Allí adquirieron propiedades y fueron prósperos, y la población creció con rapidez. Esto es algo muy importante. Ahora, el versículo 28 dice, Jacob vivió 17 años después de haber llegado a Egipto, y así en total vivió 147 años. O sea, tenía como 131 años cuando entró Jacob. De ahí es lo mismo que está narrando. ¿Y dónde se quedaron? Pues como dice el texto, en Gosén. Gosén es la parte del norte de Egipto. Yo tengo un mapa para ubicarnos dónde está Jerusalén. Ahí tengo otra flecha roja. Ahí es donde vamos a ver los acontecimientos en todo este libro, en el desierto y el Mar Rojo. Ahora, el versículo 8 al 10, Israel en Egipto se multiplica y causa temor al faraón. Versículo 8 nos dice, tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. ¿Por qué es un nuevo rey? Es el faraón, se le llamaban los reyes, que no conocía nada de José y de sus hechos, porque los empieza a mirar que eran grandes. La historia nos habla que cuando José estuvo, eran los Hicsos, es un pueblo que conquistó esta parte de Egipto, y eran reyes guerreros del Medio Oriente que conquistaron, como les vuelvo a decir, Egipto, y la gobernaron durante más de 200 años. Esto fue del año 1786 al 1570 antes de Cristo. Y es justamente una de las razones para entender por qué ellos aceptaron a José siendo un extranjero, porque también ellos eran extranjeros. Pero fueron derrocados por miembros de una familia real egipcia, los Hicsos se los llamaba. Al final, el rey Ahmosé
fundó el nuevo imperio egipcio. Y esa es la cabeza que se ha encontrado, ¿no?, de Ahmosé, una escultura que podría ser entonces ahora este nuevo rey que obviamente no conocía a José y no le gustaban los extranjeros. Recuerden que a los egipcios no les gustaban los extranjeros, pero a los hicsos, como eran del Medio Oriente, no tenían ningún conflicto, hermanos, de tener a José, que también era extranjero. Así que vemos cómo estas historias se van corroborando poco a poco con el relato bíblico, porque algunos dicen, no puede ser cierto el relato de José porque los egipcios no tenían aprecio a los extranjeros, pero los hicsos sí, porque eran del Medio Oriente. En cambio, los nuevos reyes, vamos a ver qué fue lo que hicieron. Versículo 9. Entonces, el rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que el rey fue a mirar donde estaban alojados los hebreos y eran pues bastantes. 10. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Así que este rey llama a todos los egipcios y dice, tenemos que idear. La amenaza en ese tiempo era del pueblo hitita. Los hititas amenazaban ahora a invadir a Egipto. Entonces decía, si se unen a los egipcios, o diga a los hebreos o los israelitas, estamos mal. Del versículo 11 al 14, ahora vamos a ver, Israel en Egipto prospera y crece a pesar de la opresión. Versículo 11, por lo tanto, los egipcios esclavizaron entonces a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Entonces la esclavitud empieza a surgir. Estos capataces trataban muy mal a los israelitas. Estas ciudades de Ramsés y Pitón estaban en el norte también, muy cerca de donde ellos vivían. Ahí está, lo voy a marcar para que ustedes puedan ver. Ciudades que servían como almacenamiento, y hoy se ha encontrado unas ruinas como ejemplo de Ramsés, que uno puede ver. Este es Pitón, unas estatuas ahí o unas figuras caídas, pero se dice que esta es la puerta de Ramsés, donde uno puede ver estas esculturas enormes y que fueron trabajados probablemente por ellos, ¿no? Entonces, aquí va un punto muy interesante. ¿Cómo es que llegaron los israelitas a ser esclavos de ellos? Antiguamente se hacía de dos formas la esclavitud. Uno, por la guerra, por la conquista de un pueblo hacia otro pueblo, y a través de una guerra eran subyugados y aquellos que eran capturados llegaban a ser esclavos. Esto no sucedió con Israel porque ellos estaban en la tierra de Egipto. La siguiente forma era a través de los impuestos. Como ellos eran extranjeros, o en cualquier lugar donde eran extranjeros y había un imperio que dominaba, entonces ponían los impuestos, y cada vez los reyes, por ejercer más poder, ponían más impuestos, y entonces a veces el pueblo ya no podía pagar, y entonces les decían, sabes, trabaja mi campo, o haz este trabajo de albañilería, de carpintería. Y parece que esto fue la situación, que como todos ellos más crecían, bueno, no había muchos recursos, dijeron, bueno, entonces ahora tienes que pagar, constrúyeme ahora ciudades, pero al final, como eran un ejército grande y dominaba ese tiempo, llegaron a ser esclavos, y esta es la que nos anima a creer que es la razón, porque ¿cómo es que llegaron a ser esclavos? Ahora, algunos estiman que la esclavitud duró 284 años, porque hasta el tiempo que vivió el otro faraón estaban tranquilos. Otros dicen que duró 134 años, porque esto fue un proceso, pero la Biblia dice que estuvieron 400 años o 430 años en Egipto. De todos ellos, no significa que vivieron siempre esclavos, y eso lo vamos a ir estudiando a medida que pasamos el libro. Hay una pintura, hay un mural en una tumba antigua de Tebas, que se ha descubierto en Egipto, que relata el trato de los esclavos y cómo ellos construían
las ciudades, no tanto las pirámides, porque las pirámides son más antiguas, y se ha encontrado esto, como los capataces tenían un tipo de lanzas o látigos o formas como estas, porque el texto dice, cruelmente los trataban. Así que ahí estaba el pueblo de Israel. Versículo 12, sin embargo, dice el texto, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Es interesante este efecto, hermanos. Cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban. Esto nos ayuda a entender una de las grandes verdades que encontramos, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. Es que cuanto más afligidos, más crecemos. Cuanto más oprimidos, más se multiplicaba el pueblo de Dios. Y esto ha sido en toda la historia, hasta en el tiempo de Cristo. Cuanto más los oprimía, más les perseguía el imperio romano, ellos crecían. Al punto de decir Tertuliano, que era parte de uno de los padres de la iglesia, él dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Así como el pueblo de Israel perseguía o los afligían o más los oprimían, en el tiempo de Jesús la iglesia sufrió la persecución severa. Mientras más la iglesia era perseguida, más crecía. Y hoy hay pueblos en el Medio Oriente o la ventana 1040 que están siendo afligidos, oprimidos, están sufriendo persecución. Y hoy mismo en Afganistán hay muchos de nuestros hermanos cristianos que están pasando situaciones difíciles, en lo cual yo te animo que ores, y vamos a orar al final por Afganistán. Qué interesante que cuanto más la iglesia es oprimida, más crecía y fortalece o da pureza a la fe. Pero hay hoy también otro extremo, ¿no? Que mientras más comodidad, mientras más libertad, mientras más tranquilidad hay para la iglesia se vuelve un chiste, diríamos, un circo, pierde la relevancia. Por ejemplo, de todos los problemas que hay alrededor del mundo, hay un pastor en Brasil que se disfrazó de Batman y dice que se disfrazó de muchos otros personajes, hasta su esposa se disfrazó de la Chilindrina para predicar. Así que causó polémica los disfraces y él decía, pero es que yo quiero predicar el evangelio. Y hay un montón de videos donde a veces hay iglesias que hacen sus servicios con disfraces. El pastor está como un payaso, disfrace de payasos, hacen un circo, traen trapecistas, traen danzas, traen música. O sea, realmente la iglesia ha perdido su esencia de ser la imagen de Cristo, la novia de Cristo. Recuerden que la iglesia es la representante de Cristo, es su novia en la tierra. Mientras Él está, Él es el novio y un día viene por la novia. Y la iglesia existe y sirve para adorar y servir al Señor, para aprender de su palabra y para ser los brazos, las manos, los pies de nuestro Salvador. Y si la iglesia no sirve para alabar a Dios, para aprender de su palabra, para servir a la comunidad, para seguir predicando el evangelio, ¿sabes qué, hermano? No sirve. Es un club social entonces. Es una institución que ha perdido el fuego, la pasión, la pureza del evangelio. Qué triste es hoy a veces encontrar, y a veces son las iglesias más populares, y la gente quiere ir. ¿Sabes por qué? Porque su pecado no es confrontado y porque no se está enseñando la Biblia. A veces se enseña 5 pasos para el éxito, 5 maneras, ¿no?, para ser feliz. Todo lo toman de esta forma. Y el efecto que pasó el pueblo de Israel, mientras más lo oprimía, más crecían, la iglesia también lo pasó. Nuestro Señor Jesucristo también lo pasó y nos advirtió: hoy se ha perdido esa esencia. Así que el sufrimiento ha forjado más la pureza del cristianismo que el cómodo posmodernismo progresista que ha entrado a la iglesia. Y créame que ese tipo de posmodernismo y progresismo ha entrado a la iglesia, porque hoy más se defiende
El activismo se defiende más ahora diríamos las iglesias inclusivas la llaman, ¿no? Porque son inclusivas, porque pueden aceptar a los grupos LGTBIQ, pero nada más diciéndoles que no es pecado esto. La verdad es que todo es pecado delante de Dios. No solamente estamos hablando que ellos son los únicos pecadores, pero a veces tienen esta perspectiva de decir que esto a Dios, la relación homosexual no le ofende ni le molesta. No solo la relación homosexual no le molesta, cualquier relación sexual fuera del matrimonio entre hombre o mujer le molesta, lo enoja y lo llama pecado nuestro Señor. Pero ellos dicen, no, no es problema, si es que hay amor. Y si Jesús estuviera aquí, los amaría. Si Jesús fue la persona que más habló del infierno y que fue directamente con cada persona que ha vivido una religiosidad falsa. Jesús sí es amoroso, pero también fue justo y Él aprendió obediencia. Y esas personas a veces dicen, pero es que yo nací así. No, nadie nace siendo homosexual, pero recuerda, todos necesitamos nacer de nuevo, no solo el homosexual, también yo, también todos, porque estamos bajo la ira de Dios, estamos condenados, estamos destinados al lago de fuego y Jesús vino a salvarnos por su gracia. No es un derecho del ser humano ser salvado, el derecho que tiene el ser humano es de irse al infierno, es la gracia que me da un regalo que no merezco, que es la salvación, y es la misericordia que me libra de ese castigo eterno, el infierno, que me salva, y eso es el ejemplo de Jesús en la cruz. Eso es lo que realizó y hoy nos los ofrece y nos los otorga. No minimicemos el Evangelio, ni minimicemos la santidad, porque la gracia que nos salva también es la gracia que nos santifica. Así que el pueblo crecía, y siempre sucedió este efecto, hermanos, ¿no? Cuanto más opresión, más crecía. El versículo 13 nos dice, por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, hermanos. Los maltrataban poco a poco, empezaron a asumir más crueldad. Versículo 14, les amargaban la vida, dice, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. La iglesia ha sufrido esa crueldad por años, hermanos, por sus verdugos, por esos emperadores que surgieron en Roma, por la misma Iglesia Católica, la Santa Inquisición, hoy por grupos extremistas musulmanes, porque no todos los musulmanes son extremistas, pero hay grupos como los yihadistas o los talibanes que son extremistas. Ellos sí están maltratando, están haciendo sufrir a nuestros hermanos en la fe. Y también los grupos comunistas, tanto en Corea del Norte, en la parte de China y en muchos otros lugares, el comunismo siempre ha sido enemigo de la iglesia, lo ha perseguido y ha matado millones de cristianos durante toda la historia del 1900 al 2000. Y eso es lo que pasaba también con Israel. Ahora, la segunda parte, Israel sufre en Egipto. Del 15 al 16, Israel sufre en Egipto un genocidio de bebés. Después, dice el texto, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas Sifra y Púa. Quizás esos no eran sus nombres porque eran nombres semíticos, pero al final significaban belleza y esplendor. No eran todas las parteras del pueblo de Israel, probablemente eran las jefas, ¿no? O las lideresas, que tenían a su cargo estos partos de los bebés. Así que el versículo 16 dice, cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Así que estas órdenes del faraón, del rey, eran muy interesantes, ¿no? Y surgen estas preguntas. ¿Por qué quería eliminar a los varones? Al final, esto, hermanos, era un genocidio. Matar miles de bebés, porque ya eran miles, ¿ah? Todo esto tiene que ver con Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice el versículo 15 de Génesis, y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Y eso le está hablando a Satanás, el enemigo que representaba la serpiente, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, su descendiente, hablando de Jesús,
te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esta es se llama el protoevangelio, ¿no? O sea, la primera profecía acerca de Cristo, donde amenazaba y decía básicamente que de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, iba a surgir el Salvador, que iba a aplastar su cabeza, o como dice claramente, ahora yo estoy usando, recuerden, la NTV, iba a golpear su cabeza de Satanás. Y esto sucedió en la cruz del Calvario. Colosenses, el capítulo 2, dice que Jesús lo exhibió públicamente a Satanás, derribándolo en la cruz o derrumbando su poder en la cruz, mientras que Satanás pensaba, lo voy a matar, y ahí termina todo. Jesús resucitó. Y en su resurrección, dice el libro, que lo exhibió públicamente, haciendo un desfile en el cual lo avergonzó, porque así era la forma romana. Cuando el emperador ganaba una batalla o el general ganaba una batalla, hacía un desfile, un tipo de procesión, un desfile en el cual se ponían las personas, lo aplaudían y entraba el triunfador con muchos flores o música, y detrás de el triunfador entraba la persona a la cual había vencido. Y cuando entraba allí, humillado, con cadenas, era simplemente como un premio, un obsequio, el haber capturado o derrotado a su enemigo. Pero para ellos era vergüenza. Por eso decía, mientras entraban los humos o el incienso, para algunos era, símbolo de gloria, pero para otros era símbolo de muerte, o ese olor de muerte. Así que Satanás quedó avergonzado, y esto sucedió, y en todo este tiempo, aún hablando a Faraón, y el escritor, obviamente Moisés nos quiere relatar cómo es que el Faraón quería eliminar a los descendientes, quería eliminar la nación, porque en el fondo se sabía que de allí, de este pueblo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ahora cambiado su nombre, Israel, iba a venir el Salvador, y evidentemente vino desde la tribu de Judá o de su hijo Judá. Nosotros necesitamos entender que el Éxodo no solamente es cuestión, qué bonito las 10 plagas o Moisés, es la historia de la redención. Es la historia de la salvación y la historia de la preservación de un pueblo, de un linaje, de la simiente por la cual iba a venir nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 17, ¿qué sucedió? Sin embargo, nos dice el texto, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecerle las órdenes del rey, o se negaron a obedecer las órdenes del rey, y también dejaron vivir a los varoncitos. Así que no hicieron caso. Miren, los varoncitos estaban con vida, crecían, se fortalecían. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué desobedecieron las parteras? Esto es una grave ofensa. Algunos dicen, pero es que los cristianos se tienen que someter a la autoridad. Y ahora la nueva autoridad que tenemos en el Perú, tienes que someterte porque la Biblia lo dice. Pero hay algo que tienen que entender cada uno de nosotros. Cuando el gobierno, y lo entendieron las parteras, cuando el gobierno civil demanda hacer algo que está en contra de los mandamientos bíblicos, entonces es mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Y algunos dirán, ¿de dónde sacas esto? Hechos 4:19 dice el texto, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? A pesar que Pablo en Romanos 13, del 1 al 5, dice, sométanse a las autoridades, pues obviamente cuando la autoridad rompe los mandamientos, y especialmente aquí va la vida de seres humanos, la iglesia, con todo el derecho, no estamos obligados a obedecer cuando el gobierno civil quiere imponer algunas leyes que van en contra de los mandamientos explícitos de la Biblia. Por eso, el cristiano es un defensor de la vida desde el vientre de la madre. El cristiano es alguien que defiende el matrimonio entre hombre y mujer. El cristiano es alguien que defiende la familia.
Son principios, son mandamientos claros en la Biblia. Y cuando el Estado quiera decir, mira, el derecho al aborto o el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo, nosotros no estamos obligados a obedecer, porque encima de eso está la ley de Dios, o la ley natural, si lo podemos llamar, o el derecho natural, está encima del derecho constitucional. Mientras el derecho constitucional o legal, ya sea civil o penal, está aquí, el derecho natural que existió antes de la Constitución, y ese derecho es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, no a la esclavitud, el derecho al matrimonio, el derecho a la unión entre hombre y mujer desde Génesis capítulo 1, y las parteras lo sabían. Ahora, del 18 al 22, Israel sufre en Egipto a pesar del esfuerzo de las parteras. Dice el versículo 18, entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Ahora sí están en problemas, ¿no? El rey viene, les habla. Versículo 19, las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellos. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Versículo 20, por eso Dios fue bueno con las parteras y las israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Algunos cuando leen esta parte, porque hay gente que ha leído y son ateos o no creen en Dios, etcétera, o agnósticos o gnósticos, y dicen, aquí las parteras están mintiendo y Dios las está recompensando. Dios dice que fue bueno con ellas. O sea, Dios recompensa la mentira. No hay una mentira, porque en realidad se dice que en la historia las mujeres hebreas daban a luz de pie o sentadas de rodillas, no eran como las otras mujeres. Y muy rápido daban a luz, y esto se ve en todo el Antiguo Testamento, aún con Abraham, con su hijo Isaac, y todos ellos aún cuando tuvieron a Ismael. Entonces, no era como que sea una mentira, sino como, ¿cómo lo llamaríamos? Pero el texto dice que ellos no hicieron caso al faraón y luego lo mienten. No, la verdad es que estaban hablando una realidad. Las mujeres hebreas eran más fuertes. Que no dijeron todo, bueno, ese es un asunto, pero ¿por qué nosotros diríamos que Dios bendijo? Porque Dios siempre es bueno con quienes defienden la vida desde el vientre de la madre. Y Dios bendijo a ellas. Por esto, porque defendieron la vida. No porque mintieron ni porque dijeron, no, defendieron la vida. Versículo 21, además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. 22, entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas puedan dejarlas con vida. Así que ahora el faraón dio una orden, los soldados tenían que ir. ¿Y qué pasará? Pues no se pierdan el día de mañana, el próximo miércoles a la misma hora continuamos con el capítulo 2. Hermanos, las mujeres temían a Dios, decidieron obedecer a Dios y no obedecer al gobierno humano, porque el gobierno humano estaba atentando contra la vida, dando una ley que básicamente atentaba contra el derecho natural. Y al pesar de todo lo que estaban viviendo amenazados, se mantuvieron firmes en su posición. Y así debemos mantenernos firmes nosotros como cristianos frente a la autoridad civil que quiere ir en contra de los mandamientos explícitos de Dios, los derechos naturales de todo ser humano. Así que el conflicto surge desde el gobierno humano, hermanos, amenazando con un genocidio y sufrimiento al pueblo de Dios. Pero el conflicto real era con el plan de Dios, el Salvador. Y allí el gobierno humano no podrá triunfar. ¿Y qué nos enseña esto? Básicamente que hoy sabemos que hay un plan de Dios para el final de los días. Sabemos que Cristo viene pronto. Sabemos que hay una gran tribulación. Sabemos que el Señor viene por segunda vez. Todo está de acuerdo a su plan. Y muchas veces miramos, el orden mundial, o la pandemia, o la vacuna, o muchas otras cosas. Recuerda, el mundo está yendo
camino al plan de Dios. Dios no se ha olvidado ni ha perdido el control del mundo, no se ha olvidado del mundo. Él lo sabe, Él lo conoce, Él es soberano y nuestra responsabilidad es seguir cumpliendo con su misión, alejándonos del pecado, viviendo para Él, prediquemos el Evangelio, seamos parte de la extensión de su reino, porque Él tiene cuidado de nosotros. El mundo no se le ha escapado de su mano, y es más, la Biblia dice que la maldad va a aumentar, y créeme que en los últimos años la maldad y la corrupción ha aumentado, no solo en Latinoamérica, en muchos otros países. Así que mantengámonos firmes. Como les dije hace un momento, el sufrimiento ha producido mejores y más puros cristianos, si lo podríamos llamar así. Dios lo sabe. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, los planes de Dios se realizarán en su tiempo soberano y muchas veces no entendemos el por qué suceden ciertos actos como este acto cruel de la esclavitud o el asesinato de bebés. Entonces debemos de pensar el para qué propósito o plan de Dios sucede. Número 2. El sufrimiento u opresión nunca le hicieron daño al pueblo de Dios, al contrario, lo fortalecieron. En cambio, el mensaje liberal, progresista o de fe y prosperidad han hecho más daño al pueblo de Dios que la persecución. Porque ese mensaje de fe y prosperidad hace más daño, hermanos. 3. Satanás quiso terminar con el plan de Dios sobre la simiente de la mujer que aplastaría su cabeza, pero los planes de Dios no pueden ser frustrados. Y número 4, las parteras fueron bendecidas por Dios por defender la vida desde el vientre de la madre. Defendamos la vida, hermanos, desde el vientre de la madre. Así que quiero terminar orando por nuestros hermanos de Afganistán y también por ti. Si estás pasando un momento difícil, como dice Santiago, las pruebas nos dan fortaleza de carácter. Las pruebas tienen un propósito. Si hay algo que tú estás pasando, que no has provocado, que te ocasiona sufrimiento u opresión, no pensemos el por qué, sino el para qué. Y oremos, hermanos. Padre, te doy gracias en este momento. Hoy hay muchos de nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Hay muchos, Señor, que están quizás sin comer, pasando frío, estando ansiosos o preocupados en un mundo inestable, en un mundo, Señor, que amenaza con la muerte. Padre, oramos para que tú los guardes, los protejas, que toques el corazón de personas que están a su alrededor para que les provean alimento, abrigo, para que puedan encontrar las personas correctas para facilitar su salida a muchos cristianos que están viviendo en Afganistán, a misioneros que están ahí sirviendo, Señor. Dale sabiduría y haz que ellos se encuentren a personas correctas que les ayuden a estar bien, tranquilos, o a salir de Afganistán, o a quedarse. No sabemos, Señor, qué quieres hacer tú al final. No es un por qué, sino es un para qué. Tus propósitos sean cumplidos en ellos. Solo te pedimos protección por su vida, tu cuidado sobre ellos, sobre las familias y los niños, pero también pedimos por todos nuestros hermanos que quizás hoy están en una cárcel, que hoy están pasando situaciones difíciles por el régimen comunista también de Cuba o de muchos otros países. Que los guardes, los proteja, los bendigas y provees todo lo que ellos necesitan. Y mientras vivimos en estos países donde no hay ese tipo de persecución, ayúdanos, Señor, a seguir siendo valientes y fuertes frente a defender la vida. Es nuestro deber defender la familia, defender el matrimonio entre hombre y mujer, defender la libertad que tú nos has dado. Gracias por todo esto, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles con esta nueva serie. Nos vemos pronto.